Nos vamos a enlazar ahora con Rafael Cardona. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenos días. Y bueno, le siguen apretando la tuerca al bolsillo de los funcionarios públicos. Pues sí, Raimundo, me da mucho gusto saludarte y comentarte que ahora estaba yo leyendo esta información que tú nos acabas de complementar. Recordé aquella famosa historia del señor Garizurieta, a quien llamaban el Tlacuache, que fue un personaje de un personaje folclórico de la política mexicana, que se hizo famoso por una frase que decía: vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Pero hoy vivir en el presupuesto es vivir en el terror, porque de pronto al abordaje de las nóminas, como si se tratara de un barco pirata, llega la Secretaría de Hacienda con un mandoble, con un alfanje o con un sable, una espada, y el moche. Ya se había hecho una escala rígida salarial, que nadie podía ganar ni siquiera proporcionalmente lo mismo que el presidente de la República, tenía que estar siempre por debajo. Después cortaron el 75% de los gastos generales de las instituciones públicas. Por ejemplo, al Instituto de las Mujeres les acaban de mochar otro 75%, ya le quitaron casi como si se tratara de una de las 10 subsecretarías que desaparecieron. Y ahora, bueno, se les dice a los señores burócratas que en una escala progresiva, pues de secretarios para abajo, incluyendo al presidente, pero el presidente de la República podría no tener un salario porque es un hombre que no tiene gastos. Todos sus gastos, no paga renta, no paga luz, no paga teléfonos, no paga desplazamientos, no paga servicios médicos. En fin, él podría no tener ningún ingreso y seguir viviendo más arriba de la medianía juarista. Pero aquí ya no se trata de medianía, se trata de condenar al servicio público no a la condición de austeridad republicana ni de pobreza franciscana, sino de vivir como fraile mendicante. ¿Hasta dónde podrán resistir los burócratas que se les baje y se les baje y se les corte y se les corte? Pues lo van a resistir hasta en donde su servicio se convierta en algo de ínfima calidad. Por un lado les quitan el salario, pero por otro lado también les quitan la computadora. Finalmente, ¿para qué quieren una computadora si Morelos no necesitó una laptop para escribir los sentimientos de la nación? Entonces, bueno, pues si así vamos, pues ni siquiera Moisés bajó de la montaña con las tablas de la ley y una Macintosh en las manos. Oye, Rafael, entonces, no Rafael, tiene sentido. pero a ver, fíjate, vamos a verlo bajo otro ángulo, bajo el ángulo de un síntoma. Si han incrementado la recaudación, si han reducido participaciones federales, si dicen, bueno, estamos produciendo más de lo que se producía antes, y lo único que estamos viendo, bueno, incluso hasta ahuyentando a la inversión extranjera porque no se necesita. Si dicen todo esto y al mismo tiempo lo que vemos es que evidentemente hay un boquete en el bolsillo de los ingresos del gobierno y todavía no estamos en la parte, en el fondo de lo que se anticipa la crisis económica, como que los signos son un poco ominosos, Rafael. Mira, yo no creo que sean ominosos, yo creo que son funestos. Mira, vamos a recordar dos frases de expertos en economía. Yo no soy experto en economía, pero dijo el señor Ursúa, quien fue secretario de Hacienda de este gobierno: el gobierno no tiene dinero, y no tiene dinero porque no genera
condiciones económicas que permitan un flujo económico y una acumulación. Pero ya el director del Banco de México acaba de decirles a los legisladores que estamos metidos en un tobogán de profundidad y velocidad nunca antes visto en México. Entonces no se puede seguir cortando y cortando y cortando y generando disminución en los niveles de vida de la burocracia, porque va a llegar un límite. ¿Cuál es el límite en el que los servidores públicos o burócratas, dicho eso sin ánimo peyorativo, pueden resistir que les corten y les corten y les corten sus legítimos haberes? El gasto público, el gasto corriente del gobierno, no es del gobierno, es de los trabajadores al servicio del Estado. Esto es un acto de piratería, es el abordaje de una nómina como si la nómina fuera un barco. Entonces, la distorsión en el pensamiento pobrista de este gobierno es creer que tiene derecho de meter la mano en el bolsillo de un trabajador por el solo hecho de que trabaja para el mismo gobierno que el presidente de la República encabeza. Y eso no es así. El gasto corriente del gobierno no es del gobierno. No se le puede meter la mano así nomás. Bueno, sí se le puede, ya estamos viendo que sí se le puede y se le ha metido y se le seguirá metiendo. Pero eso va en detrimento de la calidad del servicio público y va en detrimento de la dignidad de los trabajadores. ¿Por qué ellos tienen que resolver un problema que le toca resolver al gobierno, no a los trabajadores al servicio del Estado? Es un patrimonialismo brutal. Y de cualquier manera no va a resolver el problema económico. No lo va a resolver porque el problema económico solamente se resuelve generando riqueza, generando inversión, generando puestos de trabajo, moviendo la economía, no metiendo la mano en el bolsillo del burócrata. Así no resuelve nada y solamente creas el encono, la rebeldía, el coraje y la justa indignación de quienes dicen, pues entonces si ellos hacen como que me pagan, pues yo hago como que trabajo. ¿Y quién resulta perjudicado al final? El ciudadano. Pues sí, si pagas cacahuates, recibirás cacahuates. Rafael Cardona, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana para todos.